Seguramente que la primera lectura a nuestra sensibilidad de estos tiempos tiene cosas que nos resultan difíciles de encontrar a mano, de aceptarlas, ¿no? Aquello de el sometimiento de la mujer al varón, etc. Si esto es medianamente complejo, mañana vamos a estar todavía peor, como dirían, ¿no? Porque mañana le toca a los padres y a los hijos, y a los esclavos y a los dueños, a los amos. En realidad, el primero de los versículos con el que se abría la lectura de hoy es que le da el sentido y la dinámica. Se sométanse unos a otros. Hay una realidad donde en la mirada de Pablo no hay quien sea superior a otro. Lo expresa con los parámetros culturales de su tiempo, no son los nuestros, ¿sí? Pero intenta de alguna manera llevar a esa realidad. De hecho, todo el mensaje de la carta a los Efesios pasa por contar esa experiencia de encuentro con Jesús que hace que de dos realidades diferentes se transformen en una sola, que tiene que ver con contenido de familia humana. Por eso es lo que está como telón de fondo de toda la carta y de un modo específico en este pedacito que nos tocó leer hoy. Y seguramente, repito, va a ser un poco más complejo el que nos toque leer mañana. Los salmos son canciones que perdieron la música. No había notación musical, nos quedó la letra. Cuando la gente se casaba, lo normal es que hubiese canto, baile. Era una fiesta, duraba 7 días normalmente. ¿Qué le ibas a desear a alguien que se estaba por casar? Obviamente, que tuviese una linda historia, que tuviese una linda familia, que alrededor de la mesa estuviesen los hijos como brotes de olivo, decían, bueno, eso. Este Salmo 127 es un salmo nupcial, un salmo para casamiento. Nos quedó, repito, solo la letra, la música se perdió en el tiempo. En los salmos hay que entender que son, no sé si han visto alguna vez en la cancha o lo han visto por la tele y han escuchado canciones que a veces nos parecen, pero eso de Sergio Denis, eso de Palito o del Indio, y con la misma música, en la cancha de River lo cantan de una manera, en la cancha de Boca de otro, en la de Vélez de otro, en la de Racing de otro. ¿Sí? Lo mismo pasaba con el tema de los salmos. Había una base musical y sobre esa base se encajaba después el texto. Pero sobre todo, lo que tiene sentido hoy de especial es lo que aparece en el Evangelio. Un Jesús absolutamente conocedor de lo humano, pero sobre todo absolutamente conocedor del misterio de Dios. Un Dios que no atropella, un Dios que no se impone, un Dios que respeta la libertad del hombre y que no le importa los tiempos del hombre. Es como un granito de mostaza, dice. Primero una semilla chiquita, después un arbusto inmenso, cobija todas las aves del cielo. Dios no avanza a los golpes. Dios va creciendo despacito en el corazón del hombre. Cuando hablamos del reino, el reino de Dios, o como en Mateo, el reino de los cielos, estamos hablando no otra cosa que de Dios mismo. En los tiempos de Jesús, unos 100 años antes, habían comenzado a no llamarlo a Dios por el nombre, no sea cosa que, llamándolo por el nombre, pudiésemos dominarlo y hacer magia. Entonces habían inventado en el lenguaje una vueltita, circunloquio que le dicen, para que, hablando del reino, el reino de Dios o el reino de los cielos, pudiesen hablar de Dios mismo. Cuando Jesús dice eso, está diciendo que Dios crece despacito en el corazón del hombre, respetando los tiempos, la libertad, el modo de ser de cada uno. ¿Con qué otra cosa lo podemos comparar? Dice, con un poquito de levadura, que una mujer lo mezcla con mucha harina, 3 medidas, era un montón, hasta que hace fermentar toda la masa. Porque la levadura no fermenta por la cantidad que le pongas, fermenta por el tiempo.
Si querés amasar pizza y le metés el cubito, sí, seguramente la va a hacer. Pero si le pones un cuarto del cubito de la levadura, o menos, y lo dejas mucho tiempo, va a seguir levando igual, porque no es la fuerza de la cantidad que le pusiste, sino el tiempo que van trabajando las bacterias de la levadura para que fermente toda la masa. Cuanto más tiempo lo dejas que fermente en la masa, menos va a fermentar en los intestinos y más práctico, más rico va a ser todavía la masa y la pizza. Bueno, Jesús sabía de esas cosas, ¿sí? No era alguien que pasaba por la vida sin tener ni la más mínima idea de lo que pasaba en una cocina. Y de hecho los gestos de delicadeza que ha tenido en aquella pesca milagrosa, después de la resurrección, de aquellas hogazas de pan que se cocinaban en piedras calientes, indicaba que además de saber cocinar, cocinaba rico y bien. Cuando en el gremio a veces algunos piensan, ay, yo no, la cocina no, esto no, lo otro no, nos tendríamos que volver a mirar otra vez en la imagen de un Jesús que no andaba volando por el aire, sino que tenía los pies muy en la tierra, para hablar de un Dios que es muy respetuoso del tiempo y de la libertad del hombre, que, repito, no atropella, no invade, es capaz de pedir permiso y avanza con respeto. Así como a Moisés le pidió que se descalce para acercarse a la zarza, ese mismo Dios en Jesús se descalza también para entrar al corazón del hombre. Ojalá que nosotros tengamos esa misma mirada de respeto y que vamos a ser eco de ese Dios que por respeto al hombre también es capaz de tomarse todo su tiempo para que fermente el mejor de los panes, ese que nace en Jesús. Que así sea.